Tengan muy buenos días, chicos de primer año, generales y electrónica. Esta mañana vamos a desarrollar un contenido muy importante y es relacionado precisamente a el área de ortografía. Entonces, vamos a trabajar hoy con un contenido que es el de la corrección ortográfica de textos. Y ahí tenemos qué es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver el uso de a y a. Obviamente están escritos de manera distinta y vamos a ver también el uso de haber y haber, que generalmente esto nos genera bastante confusión porque se escuchan exactamente igual y lo pronunciamos exactamente igual, pero obviamente el momento de utilizarlo en la escritura es bien decisivo la forma en la que lo vamos a escribir. ¿Y de qué depende eso? Depende del contexto. Entonces, la idea de esta clase es que podamos quedar ya bien afiladitos y que no haya ningún problema en cuanto a escritura con eso. Hoy con esto que estamos en comunicación virtual, se dan cuenta que tenemos que escribir más de lo normal en las redes sociales. Entonces, es importante tener una buena ortografía. Vamos a continuar con el desarrollo entonces y antes de empezar de lleno con la explicación, vamos con la reflexión de hoy. Y la reflexión de hoy está orientada al tema de el miedo. Entonces tenemos ahí la reflexión dice, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Entonces, los que quieran opinar me hacen el favor de activar su micrófono y dar su opinión. Los escuchamos. Veamos, alguna persona que quiera dar su opinión. Si no, tendré que elegirlo yo. Veamos, voy a elegir a alguien al azar. Vamos a comenzar con Guillermo. Guillermo del primero B, ¿alguna opinión sobre la reflexión? Hola, señor. Pues que muchas veces nosotros ante alguna situación podemos tener miedo y a causa de eso vemos la situación peor de lo que es. Entonces lo que tendríamos que hacer es calmarnos, analizarlo y verle la solución. Exacto, muy bien, excelente, Guillermo. A veces nosotros cuando estamos muy preocupados vemos las cosas peor de lo que son y no nos ponemos a buscar soluciones. Excelente, vaya, vamos a ver quién más me puede ayudar con la reflexión o si hay algún voluntario. Yo. Va, excelente, muy bien. Que el miedo nosotros lo podemos enfrentar porque si no lo hacemos se va a hacer más grande y eso va a impedir a que sigamos adelante, a tener buenos frutos. Entonces es como una barrera ese miedo y nosotros podemos impedirlo o no. Exacto, muy bien. El miedo es una barrera, eso también es bien importante tomarlo en cuenta. Ya muchas veces nos ha de haber pasado, por ejemplo, al estar frente a una prueba de nivel o estar frente a un examen, cuando uno tiene miedo se pone más nervioso y después uno dice, es que me puse nervioso, tengo miedo y se me olvidó todo. Entonces, aquí es importante con esta reflexión que sepamos controlar esta emoción para evitar que nos genere posteriores inconvenientes. Así que gracias a Mafer y a Guillermo por la opinión de la reflexión. Y ahora sí vamos a comenzar con el desarrollo del tema. Con esto voy a ir haciéndolo de la siguiente manera. He colocado por separado cada una de las palabras que van a ser el campo de nuestro estudio y he colocado la definición o la categoría gramatical o el uso y he colocado ejemplos. Recuerden que esta clase queda grabada, entonces no es necesario que usted ahorita en su cuaderno procure anotar toda la información, sino que es más importante el hecho que ponga atención, que se fije en los ejemplos y que de esa manera cuando lleguemos al final a los ejercicios sea más fácil para que los podamos hacer. Yo sé que varios de ustedes ya tienen clara la idea de cuándo se usa, pero hay algunos que todavía tenemos a veces ciertas dudas y que no hayamos cómo hacer o no encontramos cómo utilizarlo. Entonces, la primera que vamos a ver es A, así nomás, sin H en ninguna parte, sino que solamente la A. Primero, ustedes tienen que saber que eso es una preposición que nos indica tiempo o lugar. Si ustedes ya se saben las preposiciones,
claramente está definido que A es la primera. Entonces, cuando nosotros tenemos una oración en la que yo tenga A y posteriormente vaya a indicar tiempo o vaya a indicar lugar, entonces lo voy a escribir de esa manera, con el uso de esta preposición. Si vemos el ejemplo, yo digo, he llegado aquí a las 12 en punto. ¿Cuál es la clave para saber que ese A va a ser la preposición? Que lo que estoy diciendo después es un tiempo, porque estoy diciendo una hora a la que voy a llegar. Entonces la clave va a ser que yo voy a identificar que el uso aquí del A va a ser la preposición. El siguiente ejemplo, he llegado a la casa. En este ejemplo, el a es una preposición porque lo que estoy diciendo después es el lugar, a dónde he llegado, a la casa. Obviamente, si nosotros nos vamos al punto de vista del análisis, nos podríamos empezar a preguntar, y esto es un complemento directo, es indirecto, qué sé yo, pero el uso ahorita o lo importante ahorita es que nos demos cuenta cuándo lo voy a utilizar, más que penetrar de lleno a las categorías. Entonces, el regalo iba dirigido a su mamá. Aquí si se fijan lo que estoy diciendo es hacia quién o a quién. Entonces, la clave también está en darnos cuenta que el a es sin h. Y el último, todos van a ir a la fiesta. ¿Qué estoy indicando aquí? Estoy indicando un lugar. Entonces, ahorita, así nomás, solo con el uso de la primera definición, sin haber visto las demás, usted puede decir, bueno, ¿y pero cómo lo voy a diferenciar de los demás? Ya los vamos a ir viendo los demás para que sepan cuándo van a utilizar los otros. Entonces, ahorita lo que tiene que quedar claro es que el a sin h en ninguno de los extremos, ni adelante ni atrás, es una preposición y lo que me va a indicar es tiempo o lugar, o en todo caso, a quién va a ir dirigida la acción que el verbo me está dando o que me está indicando. Luego vamos con el siguiente. El siguiente a es con h. Fíjense que primero está la H y después la A, porque está de la otra manera también. ¿Cuál es la clave para saber cuándo voy a utilizar esto? Para comenzar tenemos que saber que es una forma del verbo auxiliar haber. Haber es un verbo auxiliar que se utiliza combinado con otro verbo cuando está conjugado en participio. Ahora, aquí me interesa que recordemos, bueno, ¿y qué es el participio del verbo? Recuerden que el participio de un verbo es cuando éste termina en ado, ido, y en casos especiales tenemos to, so y cho. Entonces se va a utilizar en los tiempos compuestos. Los verbos compuestos son aquellos en los que hay dos verbos funcionando como uno solo. El verbo haber más el participio de otro verbo. Y esto aplica o se da para la segunda persona del singular, que en este caso es usted, y también con la tercera persona del singular, que puede ser él o ella. Veamos el ejemplo. Aún no ha encontrado las explicaciones a sus dudas. ¿Qué podemos encontrar diferente a la A anterior? Que esto está acompañado con otro verbo. O sea que después que escuchemos un A y veamos que hay un verbo en participio que termine en ado, en ido, en to, so y cho, ese A va a llevar H siempre. Aún no ha encontrado las explicaciones a sus dudas. Mi perro ha comido mucho hoy. ¿Cuál es el participio aquí? Comido, ado, ido. Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que este A va a llevar H. Juanita ha regado todas las matas. Ha regado, este es el participio, entonces el A que va a ir antes va a llevar H. Juan ha dormido demasiado. ¿Cuál es el participio? Dormido. Entonces, cuando usted tenga una oración, ha dormido, ha salido, ha caminado, ha estudiado, ese siempre va a llevar H porque es una conjugación del verbo haber, que es el que está funcionando como auxiliar. Y luego tenemos el otro A, que si se fijan, este es diferente al anterior. ¿Por qué? Porque primero tengo la A y después tengo la H. Y a veces también cometemos errores ortográficos porque lo escribimos mal, porque lo escribimos al revés. Entonces, en el caso de este A, que está escrito así, primero la A y después la H, es una interjección. Ah, ¿y qué son las interjecciones? Ya no me acuerdo. Es una categoría gramatical que sirve para expresar qué, para expresar pena, sorpresa, admiración, sentimientos parecidos y
siempre van entre signos de admiración. Y también, aparte de que a veces se utiliza para exclamar, bueno, casi siempre a veces se utiliza para interrogar. Entonces, vean los ejemplos. Si se fijan, siempre va a estar acompañado de signos de exclamación o signos de interrogación. ¿Por qué? Porque es una interjección. Entonces, cuando usted vea, por ejemplo, acá dice, ah, qué lástima. Este A está expresando que puede ser sorpresa, puede ser dolor, puede ser admiración de algo que haya sucedido. El otro, ah, qué gran noticia. Acá puede ser que esté expresando emoción o que esté expresando felicidad. Vea la otra, ah, ¿qué fue lo que se rompió? Aquí puede ser susto y en la última, ah, que vaya yo. En este caso, si se fijan, no está entre signos de exclamación, pero sí de interrogación porque está expresando extrañeza. Si, por ejemplo, usted está haciendo tareas en su casa y de repente su mamá llega y le dice, mira, hijo, anda a la tienda, y usted se queda sorprendido y le dice, ah, que vaya yo, así como, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no va alguien más? ¿O por qué no manda mi hermano? Entonces, en este caso, el uso que vamos a hacer cuando está en contextos como este va a ser el A de interjección, que primero va la A y después la H. Entonces, no es difícil, lo que pasa es que a veces confundimos o a veces no logramos relacionar o darnos cuenta cuándo es que se utiliza cada uno. Y luego tenemos los otros que también generan confusión, pero a veces es un poco más obvio. Tenemos el haber. Este haber, para comenzar, son dos palabras, ¿sí? No se escribe unido. Así como a veces se nos va que escribimos en serio unido. Eso no es así. Va separado, son dos palabras. En este caso, el haber, para comenzar, de la primera definición o el primer uso nos dice, se trata de la secuencia constituida por la preposición a y el infinitivo verbal ver. O sea que aquí prácticamente es fácil, es una preposición más el verbo. Y obviamente ese verbo a qué hace referencia, a que yo puedo a través de mi vista darme cuenta de algo. Vean el ejemplo, vete a ver qué nota te han puesto. ¿Qué lo está mandando a hacer? Lo está mandando a que observe, lo está mandando a que se dé cuenta, a que con su vista se dé cuenta qué nota o qué calificación le han puesto. Y en la otra, los llevaron a ver los monumentos de la ciudad. ¿Qué significa? Que fueron a un lugar a observar, a darse cuenta a través de su vista de los monumentos que habían. Ahora, este es el uso más obvio, pero también a veces lo utilizamos con otra connotación y esta información la saqué de la RAE, donde vamos a darnos cuenta que también se puede utilizar con otras intenciones. Como expresión fija, presenta distintos valores y usos. Por ejemplo, en tono interrogativo se emplea para solicitar al interlocutor que nos deje ver o comprobar algo. Por ejemplo, si dice, mira lo que he comprado, le dicen a alguien y usted le dice, a ver, ¿qué está haciendo ahí? Usted está preguntando, usted le está diciendo que quiere ver lo que compró, que tiene curiosidad por saber qué es lo que se pudo comprar o qué es lo que obtuvo. Ahora, la lógica igual nos indica, así como lo decía aquí al inicio, que si usted lo que quiere hacer es observar o darse cuenta a través de su vista de algo que han comprado, de algo que han hecho, de algo que le han colocado, de algo que han publicado en las redes sociales, entonces usted tiene que colocarlo de esta forma. Si, por ejemplo, alguien le manda una captura o alguien le escribe, mira, fíjate que aquel me escribió tal cosa y usted le pone a ver, ¿qué es lo que le quiere indicar? Que quiere que le mande la captura de lo que el otro escribió o de lo que la otra persona publicó. Entonces, es cuestión de lógica que usted sepa cuándo usarlo. Pero también hay más usos de esto. Podemos observar que puede funcionar como expectación o interés. En este caso es por saber algo, porque usted quiere saber algo. Y ya normalmente va seguida de una interrogación directa. Esta también es una clave bien importante. Vean a ver cuándo nos dan los resultados. Aquí usted ahorita está generando expectación, está con la duda de a ver cuándo va a pasar. Todavía no los puede observar porque no están. Entonces lo que usted está preguntándose es o que quiere saber es cuándo. Entonces la clave va a ser aquí que siempre va a haber una interrogación directa. Por ejemplo, si yo digo, me porté mal hoy, a ver qué me dice mi mamá.
Entonces, cuando usted dice, a ver, ¿qué me dice? Ese qué va a llevar tilde porque es una pregunta. Entonces, cuando yo tengo, a ver, ¿cuándo? Esta es una interrogación, pero es indirecta porque no tengo signos de interrogación en ninguna parte. Pero este a ver está haciendo referencia a que usted tiene una duda, que tiene un interés por querer saber algo que posteriormente va a ocurrir. Y también se utiliza, este es otro uso que la RAE plantea, para llamar la atención del interlocutor, o sea, de la persona que me escucha antes de preguntarle, pedirle u ordenarle algo. Esto no siempre se utiliza, pero si yo digo, a ver, ¿has hecho lo que te dije? Es como para generar énfasis, para que el otro me escuche o para que la otra persona me preste atención. O, a ver, trae el cuaderno. Yo fácilmente podría decir, trae el cuaderno o has hecho lo que te dije, pero este haber al inicio lo que hace es utilizarse para generar la atención o para generar que la otra persona que me esté escuchando me vea, me escuche y obviamente haga o responda lo que yo le estoy diciendo. Y luego vamos a ver otro uso más u otros usos más. Equivale a claro o naturalmente como aceptación de algo que se considera inevitable. Vean este uso. La pregunta es, pero al final se irán, le pregunta alguien a otro y le dice el otro, a ver, si no lo hacemos, perdemos el dinero de la reserva. ¿Qué quieren decir con este haber? Quieren decir sí, quieren decir claro, quieren decir naturalmente. Quizá en nuestra cultura o en nuestra región no es muy utilizado, pero si le dicen, por ejemplo, hiciste la tarea de lengua que era para ayer, por ejemplo, no había, pero si le preguntasen eso y usted dice, a ver, si no la hago me ponen 2, por ejemplo. Entonces, este a ver, ¿qué quiere decir? Expresa que usted está diciendo sí o que está diciendo claro o que está diciendo seguro. Y luego, delante de una oración introducida por la conjunción sí, o sea, una condición, expresa curiosidad o interés, a veces en forma de reto, temor o sospecha, deseo o mandato. Vean el ejemplo. A ver si eres más organizado de ahora en adelante. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí le están dando una especie de exhortación de una condición que usted no ha sido organizado, que probablemente las cosas salieron un poquito mal. Entonces, cuando le dice a alguien, a ver si eres más organizado, obviamente este a ver tiene o sigue teniendo relación con observar un resultado. Porque si su mamá o su papá le dice, a ver si eres más organizado, ¿eso qué quiere decir? Que si usted lo hace, se va a notar, va a ser obvio o va a ser claro. La respuesta es sí. Si usted está siendo más organizado, si ordena su cuarto, si arregla su cama, eso se va a notar. Entonces, al final, viene a dar un resultado que es tangible, que lo podemos observar. Y la otra, a ver si adivinas lo que estoy pensando, a ver si adivinas. Este siempre tiene que escribirlo así. Yo he visto muchas veces que hay personas que publican en sus redes, a ver si adivinan este acertijo, pero ese a ver lo han escrito H-A-B-E-R y eso es un error. Obviamente cuando lo leemos uno dice, a ver si adivino, pero está mal escrito porque lo que estamos dando a entender aquí es que si lo hago voy a observar un resultado. ¿Y cuál es la clave aquí? Darse cuenta que hay un sí. Hay un sí que no tiene tilde porque es una conjunción de condición. Y luego tenemos que a veces en estos casos o en muchos de estos casos la secuencia haber puede reemplazarse por veamos. O sea que esta es una prueba, esto es para ver si lo estoy aplicando bien. Lo que pone de manifiesto su relación con el verbo ver y no con el verbo haber. Vean acá, a ver con quién aparece mañana en la fiesta. Si podemos conmutar o si podemos cambiar el haber por veamos, entonces la utilice bien. ¿Cómo la podría transformar o cómo tendría que decir? Veamos con quién aparece mañana en la fiesta. Entonces, si usted puede sustituir el haber por veamos, entonces está bueno. Entonces lo utilizo bien. La otra dice, a ver si te atreves a decírselo a la cara. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo sustituirlo por veamos si te atreves a decírselo en la cara. Entonces, ¿qué pasa? Que usted se está dando cuenta en esta cuál fórmula utilicé o cuál de las reglas anteriores utilicé, que estoy haciendo una pregunta. Observen, aquí está la pregunta que es indirecta porque lo que yo quiero saber o lo que yo quisiera darme cuenta es con quién va a llegar a la fiesta la persona de la que estoy hablando yo.
Y en la otra, ¿cuál regla de las que he mencionado anteriormente utilicé? La de la condición, a ver si te atreves a. Entonces, aquí es cuestión quizá no de que se memoricen todas las reglas y que usted diga, hoy sí me las tengo que aprender de memoria, sino que esto es más de práctica, es más cuestión de lógica y de ver el contexto en el que la palabra se está utilizando. Y ya para ir finalizando, vamos a ver el uso de haber. Este haber es con H, con B, no es sin H, no es con V, porque en la viña del Señor vemos de todo escrito, pero ahorita necesito que se fije bien cómo está. Ahora, ¿y qué pasa con haber? ¿Y ese cuándo se utiliza? Para comenzar, como verbo lo utilizamos como auxiliar, seguido de un participio para formar los infinitivos compuestos de la conjugación. O sea que pasa lo mismo que ha sucedido, ha hecho, exactamente. Pero a veces el verbo haber no se conjuga, sino que se deja en infinitivo. Vean el ejemplo, tiene que haber sucedido algo. Tiene que haber sucedido algo para que fulanito no se conecte a mi clase. Algo ha pasado. Entonces, cuando usted tiene haber sucedido, ¿qué pasa con esto? Tiene un verbo, entonces jamás voy a escribir yo haber separado y con V y sucedido porque no tiene sentido, porque no tiene lógica, porque lo que yo estoy haciendo es formando un verbo compuesto. Y en la otra, sigo sin haber entendido lo que ha pasado. Sigo sin haber entendido por qué se enojó, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Haber entendido. Aquí está el participio. Entonces, ¿cuál es la clave? Saber o fijarse que después de escuchar haber va un verbo en participio. Y también se emplea como infinitivo del verbo impersonal que denota presencia o existencia de lo designado por el sustantivo. Aquí puede parecer extraño esta explicación o esta definición, pero el ejemplo es el que nos va a dar la clave. Parece haber un chico esperándote en la puerta. Señor, pero usted antes dijo que había un verbo después, pero aquí no hay un verbo. No, pero lo que hay es un sintagma nominal, un sustantivo. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que nos quiere decir esto. Parece haber un chico esperándote. Entonces está funcionando como un verbo impersonal, pero después hay un sustantivo, hay un sintagma nominal. Tiene que haber muchas cosas en el refrigerador. Tiene que haber muchas cosas. Aquí está el sintagma nominal. Entonces, lo que ha sucedido o lo que ha pasado en este caso es que después del verbo haber hay un sintagma nominal. O sea, puede ser un determinante con un sustantivo o solo el sustantivo. Y el último uso de haber es como sustantivo. O sea que haber puede funcionar como sustantivo y no solo como verbo. La respuesta es sí. ¿Y cuál es la definición? Conjunto de bienes o caudales de una persona. Vean el ejemplo. Su haber era más bien escaso. ¿Qué quiero decir con su haber? Su haber hace referencia a sus bienes, a su dinero. O sea que no tenía muchas cosas. Si su haber era escaso, es quizá no tenía un carro, no tenía una casa, no tenía mucha comida. Pero si yo digo su haber es mucho o su haber es demasiado, ¿qué quiero decir? Que sus posesiones, que sus bienes o que sus recursos son bastantes. Entonces, a veces esta palabra casi que no la utilizamos o que casi no la empleamos con ese uso, pero es importante saber cuándo se puede emplear. Vale, hasta ahí terminamos con la teoría. Entonces voy a ponerles a todos el micrófono para que me digan si alguien tiene alguna duda. Vaya, veamos. Ya que me emocioné con la explicación, ahora quiero que me digan si hay preguntas. A ver. Muy bien. Vaya, cuando decimos a ver, ¿cuál haber utilizaron ahí? El separado. Sí, ¿verdad? Exacto, muy bien, el separado. Vaya, a ver, ya entendí, señor. Ya Soy una ven que máquina. sí. Somos una máquina. Vaya, Sí, fíjense somos que... una máquina, señor. Señor, Ajá, dime. que digo el coronavirus ha sido Hay victorioso, ese A es con H. Otra vez, hijo, por favor. El coronavirus ha sido victorioso. Vaya, veamos, el coronavirus ha sido... Veamos, si te fijas después del A, ¿qué tenés? Un verbo. Un verbo. Entonces, Sería con como H y dice A. y ese verbo está en participio, va con H y con A. Exacto, porque es del verbo. Ha sido. Muy bien. ¿Otro?
Vaya, veamos. Este tema es bastante sencillo, es bastante fácil, pero de tan fácil que es que a veces nos enchivolamos. No. Veamos, porque nos quedan 6 minutos para que la clase se termine. Así que vamos a hacer un ejercicio nada más para que veamos cómo nos queda. En la de HA, Ajá. que vaya yo, ese que lleva tilde. No siempre, porque si te fijas en ese caso, está funcionando como un relativo, no es una pregunta. Entonces ahí no tiene que llevar. H. Ella note A, H-A. Ajá. Vale, vean este, cabal. Eras tú. ¿Verdad? Este A, ya que algunos estaban manchando ahí, escriban la respuesta ahí ustedes. Se puede. Anote, sí se puede. Sí. ¡Wow! Y eso. Vale, ahí ese A es AH, muy bien, eras tú. Vale, ella note ha oído. ¿Y ese A cuál es? HA. Exacto, HA, muy bien. La siguiente, ha tenido ¿Qué es eso? que ir Buenísima. a trabajar a Barcelona. Ha tenido que ir a trabajar a Barcelona. La A normal, sin H. Ha No. tenido. Con H. ¿Cuál es la H. clave ahí, Anderson? Sí. Fíjate que dice tenido. Y tenido es un verbo en Porque sí, No, participio. yo digo donde dice que ir a trabajar. Ahí sí. Ah. Ha tenido que ir a trabajar. Trabajar está en infinitivo, entonces va así, exacto, así como lo pusieron, sin H. Y el otro, a Barcelona. Excelente, vaya, vamos con la otra. En este instituto estoy a gusto. A gusto. ¿Es con H? ¿Están seguros que es con Así H? es con H. ¿Están Es seguros? con H. En No, este no. instituto estoy a... Es sin H, sin H. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué. Si va. Pero, A gusto. pero gusto no es un verbo que esté en infinitivo. Ajá. Bueno. O sea, la siguiente, a pesar de su dureza me siento bien jugando Alguien se adelantó. a este deporte, qué gracioso. Vaya, jugando a. Y la otra, ha sido importante para mí venir a estudiar aquí. Vaya, por cuestión de tiempo, Tanto. porque de hecho hay cuatro láminas y ya nos quedó todo manchado. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, lo voy a resolver y en el canal de YouTube voy a poner la respuesta. Pero sí voy a procurar que ustedes lo hagan porque si no, el problema es que no vamos a practicar. Así que lo voy a compartir así como está para que ustedes lo puedan observar y que ya quede más fácil o que les quede a ustedes el acceso para eso. Y yo voy a poner después la resolución. Así que aquí está del 1 al 5, de A, y del 6 al 10, para que usted cuando vea el video le ponga pausa y se vaya fijando cómo es, y yo voy a agregar al final las respuestas. Y luego habían 10 con el uso de haber y haber. Y ahí termina. Entonces, ahí la idea es que usted lo procure hacer solo, para que usted lo vaya resolviendo y cabal al final de este video yo voy a poner la resolución para que usted vea si le quedó bien, si entendió y si tienen alguna pregunta, pues me dicen. Porque la otra semana tenemos evaluación de esto. Entonces, ¿qué va a aparecer en la plataforma? Oraciones como estas. Esto es lo que va a venir en el control de la otra semana. Así que, si se fijan, no está difícil, pero sí necesito que procuren resolverlo para que les quede más claro. Así que por cuestión de tiempo, porque ya logramos los 45 minutos, vamos a suspender hasta aquí la clase y si alguien tiene alguna pregunta posteriormente, pues me la hace a través de cualquier medio. Ahora que ya estamos más en contacto que nunca, así que no hay excusa para que no se comuniquen conmigo. Les agradezco a todos los que se conectaron. Hubo bastantes, hubimos 35 personas, así que gracias por haberse conectado, espero que les haya servido la explicación y la otra semana vamos a seguir en contacto con más clases así, oigan, así que cuando suba el video les voy a avisar para que ustedes vayan, lo revisen y procuren hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Gracias, señor. Vaya pues. Adiós, señor. Adiós, cuídense mucho, nos vemos. Igual. Adiós. Adiós. Y ahora tenemos la corrección de los ejercicios propuestos como consolidación.
En color amarillo pueden observar la respuesta correcta, cómo les tenía que haber quedado. La número 1, eras tú, ella no te ha oído. La primera es una interjección, tenemos el indicador de los signos de exclamación, y la segunda, ha oído, verbo compuesto. Número 2, ha tenido que ir a trabajar a Barcelona. La primera es verbo compuesto, la segunda y la tercera nos está indicando a qué acción y a qué lugar. Número 3, en este instituto estoy a gusto. Es la preposición a. 4, a pesar de su dureza, me siento bien jugando a este deporte. Ambas son preposiciones, solamente las a. 5, ha sido importante para mí venir a estudiar aquí. En el caso del primero es verbo compuesto, ha sido, y en la segunda es la preposición, que me está indicando a qué. 6, el próximo verano voy a ir a Francia a estudiar. Las tres son las preposiciones. 7, ¿ha quedado algo por vender? Ha quedado, verbo compuesto. El gerente ha de viajar a menudo. En este caso tenemos una perífrasis y tenemos a menudo la preposición. Ella me ha preguntado qué haré a la salida de clase. El primero es con H y el segundo es la preposición. 10. ¿A qué teléfono ha llamado usted? La primera es solamente la A, que me está introduciendo la pregunta, y la segunda, verbo compuesto. Luego los ejercicios de haber. La número 1, pronto ha de haber quien venga aquí a ver lo que ha ocurrido. Número 2, a ver cuándo se llena el estadio, porque últimamente parece haber desánimo. 3, con haber llegado a la hora me hubiera conformado. 4, en este país suele haber personas que siempre esperan a ver si otros les solucionan los problemas. 5, va a haber que animar al equipo a ver si así sale de la crisis. 6, quisiera ir a ver cómo tocas el piano. 7, a ver con quién sales mañana. 8, me gustaría haber visto a tu madre, pero no la vi. 9, siempre tiene que haber quien se haga el mártir, a ver si así consigue lo que de otra manera no conseguiría. 10, dejará de haber muertes una vez que se pongan a negociar, a ver si esto se logra pronto. Bueno chicos, espero que les haya servido la resolución de ejercicios y recuerden que cualquier pregunta pueden comunicarse conmigo.